Imperfecto, una bola de cristal informativa para predecir la agenda del día. 8:22, tengo el gusto de saludar a una persona que personalmente admiro. Es una de las pocas personas que desde adentro del Poder Judicial se ha animado a contar lo que muchos sospechábamos, pero no teníamos forma de probar, que era el funcionamiento viciado de ese sistema, y lo ha hecho aparte en letras de molde, lo imprimió en libros. ¿Qué tal, Federico Delgado, fiscal Federico Delgado? Adrián Murano te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por el piropo. No, por nada, aparte son de ágil lectura los libros. Sí, ¿viste? Ese es el laburo que hacen ustedes cuando trabajan de editores. De editores. Pero la verdad es que hay un mérito también en hacer legible algo que, en definitiva, como decía recién, todos sospechábamos, había algo que no nos gustaba cómo funcionaba en el Poder Judicial. Vos lo tradujiste, digamos, en experiencia concreta. ¿Y hoy cuál es tu situación? Yo te presento como fiscal, entiendo que seguís en la Fiscalía. ¿Estás en la Fiscalía en este momento? Sí, hubo un gran malentendido. Yo en un momento dije, y algo que sostengo, que estoy muy cansado de la primera instancia y me parece que es momento de dejar que nuevas generaciones con otros bríos vengan, pero que me gustaría trabajar dentro de la institución tratando de construir reglas y pautas de comportamiento para que a los buenos les vaya bien y a los malos les vaya mal. Pero eso se ve que no lo expliqué tan bien y medio se sedimentó que había renunciado. Sí. Y cuando las cosas se sedimentan es imposible porfiarle, porque no hay forma de mentirlo. Pero bueno. Pero estás en este momento, vos vas muy temprano habitualmente a la Fiscalía. Ya estamos acá laburando. Ya estás laburando en la Fiscalía, llegaste en bici como todas las mañanas. Sí, señor. Bueno, y Federico, ¿cómo estás observando esta discusión? Primero te pregunto por la coyuntura como parte involucrada, esta discusión en torno al tema de las jubilaciones de privilegio, proyecto que aparentemente se presenta la semana que viene. Vos serías uno de los beneficiarios de ese sistema de jubilación de privilegio, si está bien dicho de ese modo. ¿Cómo estás observando esa situación? Y ahí me parece que una vez más se ha polarizado la discusión y al polarizarse se reduce y al reducirse nos impedimos, digamos, nos privamos de dar una discusión subyacente. Lo trato de explicar. Me parece que desde el punto de vista de la razón legal tiene todas las de ganar el abroquelamiento que hay en tribunales defendiendo esta vez la legalidad del proyecto que se quiere modificar. Pero del otro punto de vista hay razones morales y de equidad que las ponen en crisis fuertemente. Hay una tremenda tensión ahí. Lamentablemente se radicalizaron las posiciones y eso me parece que nos priva de una gran discusión, porque me parece que la discusión que hay que dar tiene que ver con que el modo en que administramos la riqueza que producimos los argentinos y quienes pagan impuestos. Digamos, me parece que lo que subyace en el fondo es si tenemos que seguir con esta historia de reducir derechos para tener ajuste fiscal, porque eso nos va a hacer más prósperos para enfrentar la espada de Damocles, que es la deuda externa, o si podemos empezar a discutir sanamente, con criterios igualitarios, morales y equitativos, cómo hacer para que la riqueza, primero definir quién paga impuestos en la Argentina, que el salario no pague más ganancias, que podamos pensar en aplicar la tasa Google o la tasa Tobin, como están haciendo España y Francia para problemas similares. En fin, me parece que es una gran oportunidad, me parece que la cuestión de las jubilaciones judiciales es una gran puerta de entrada para discutir cosas que tienen protecciones ideológicas muy fuertes, como la génesis de la deuda, lo que significa la deuda, la importancia que tiene la deuda en nuestras vidas, el negocio de la deuda, y discutir eso porque en este caso le tocó a los jueces y a los fiscales, pero antes les tocó a los laburantes, antes les tocó a mis viejos que estaban en el sistema de jubilación de reparto más común. Quiero decir, siempre seguimos reduciendo derechos para conseguir más plata y rascamos la olla para pagar la deuda. Perdón, Federico, cuando decías al principio de la respuesta que legalmente tiene el abroquelamiento, usaste esa palabra, el abroquelamiento de los tribunales tiene las de ganar legalmente, pero que en términos de opinión pública probablemente el sentido común esté del lado del gobierno en el proyecto y se dé una vieja colisión ahí entre moral y ley, digamos. Porque la justicia realmente existente, digamos, funciona mal. Entonces irrita a las personas conocer del régimen de jubilaciones. Eso es una cosa. Y bueno, pero si cobran 300 lucas los jueces. Pero es que hay poderosas razones morales y de equidad que ponen en crisis la razón legal. Claro. Esa es la tensión, me parece a mí. Digamos, unos tienen la ley
pero hay otros que creen que esa ley es brutalmente injusta y que además, si la comparamos con la producción de la justicia, tiene tremendos problemas de legitimidad. Claro, es un servicio público muy deficiente, además, absolutamente, ¿no? Y eso me parece que es la tensión, y habría que tomarse un tiempo que lamentablemente la radicalización de las posiciones no permite, digamos, nos lo roba, para pensar qué sentido tienen esas protecciones, por qué las pensaron los constituyentes, para qué están y qué relación tienen con la libertad y los derechos de toda la sociedad, y cruzarlas con nuestras razones morales y equitativas. Lo que pasa es que cuando se mezcla la razón legal con la producción de la justicia, con la percepción de la justicia, con los problemas de la justicia, y en una sociedad que está brutalmente empobrecida, como ningún argentino de bien pensó jamás que iba a pasar, me parece que ahí es cuando se mezcla todo eso, se hace una gran ensalada, y la discusión medio que se nubla un poco. Claro. Pero me parece que es fantástico que se dé. Me parece que yo estoy muy esperanzado con escuchar las razones que den los legisladores, porque me parece que además cuando discutimos si querés el privilegio judicial, lo que vamos a discutir en el fondo también es un poco el formato, digamos, si vamos a apostar por hacer que más allá de los jueces y fiscales, si vamos a aportar porque vamos a trabajar para que los derechos sean cada vez más gordos, sean cada vez más flacos. Me parece que en el fondo lo que estamos discutiendo es la deuda externa, aunque parezca lejano, aunque parezca que es una abstracción, porque lo que estamos discutiendo es cómo rascar la olla para enfrentar las obligaciones que tenemos, que la verdad que es una tormenta que hasta que no la atravesemos una vez por todas va a impedir cualquier proyecto racional de desarrollo de la Argentina. Claro. Y increíblemente la deuda nunca podemos discutir el negocio de la deuda, el origen de la deuda, cómo se renueva la deuda, la cantidad de gente que vive de la deuda y los efectos que tiene en nuestra vida, pues se lo toma como algo dado, como algo natural. La Argentina está endeudada, punto. Hay que pagar la deuda, punto. Bueno, ahí me parece que hay un montón de cosas que subyacen, pero digamos en el tema, para no escapar de la pregunta, en el tema de las jubilaciones, me parece que hay una terrible tensión entre las razones morales y las razones legales. Claro. Estamos en comunicación con Federico Delgado, fiscal federal. Federico, te pregunto por otra discusión que va a ser, creo, en el mismo sentido, igual de tensionante, que es la reforma que va a proponer el gobierno. No sabemos los detalles, pero más o menos alguna cosa se pudo semblantear en el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández. Se sospecha que el 1 de marzo, en el discurso de apertura de sesiones legislativas, se va a dar a conocer más detalles de la reforma judicial, que en términos de la justicia federal, que es tu ámbito de competencia, digamos, involucraría, por ejemplo, la extensión de los juzgados al fuero correccional nacional, es decir, que haya muchos más juzgados federales de los que hay ahora, para decirlo en términos simples. Por lo menos eso es lo que yo conozco. No sé si hay otra información que vos tengas. ¿Qué es lo que se comenta en los pasillos del Comodoro Pi? Mirá, hay tantos, vamos por partes. Me parece que lo de la reforma es un tema que va a tener alguna resistencia acá adentro, pero me parece que a esta altura está impuesta por los hechos. Bien. Es una necesidad que imponen los hechos. Me parece que después el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa, ninguna persona bien pensante del mundo académico, del mundo jurídico y cualquier ciudadano puede estar en desacuerdo, porque lo que plantea es construir una justicia autónoma e independiente, independiente de la política, de los empresarios, independiente de los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que nadie puede estar en desacuerdo con eso, porque aparte es lo que dice la Constitución. Claro. El presidente no inventó nada, y digamos, lo que dijo fue más o menos traducir un lenguaje más coloquial la apuesta a la Constitución. Como decís vos, me parece que hay que conocer los detalles que van a venir dados por el proyecto de reforma. Acá, si vos te paras en un pasillo, por 10 personas que te cruzás, las 10 te dicen 10 proyectos de reforma diferentes. Uno es ese que decís vos de la expansión del fuero federal por una especie para licuar la competencia de lo que es ahora Comodoro Pi. Me parece que eso hay que estudiarlo, porque me parece que ahí yo creo que habría que hacer incisiones un poco más profundas, porque me parece que el sistema judicial en general tiene, con niveles de escala, tiene los mismos problemas. De hecho, un juicio laboral para un laburante que lo echaron, lo rajaron de su trabajo ilegalmente, tarda 5 o 6 años en cobrar. Un accidente de tránsito tarda 15 o 20 en cobrarlo. Un juicio contencioso dura 25, un juicio penal dura 15. Me parece que multiplicar la cantidad de jueces, si bien es cierto que por ahí va a licuar el poder del edificio, es probable que multiplique problemas, porque hay prácticas que atraviesan a todo el sistema. Entonces me parece que ojalá que el proyecto contemple incisiones un poco más profundas y que ataquen de raíz la cuestión que tiene que ver con
de verdad reorganizar el sistema judicial de acuerdo a la apuesta que está contemplada en la Constitución, ¿no? Cuando decís que puede haber resistencias en Comodoro Pi, decís puede haber resistencia acá adentro, yo me imagino que un juez que resiste lo hace con la lapicera y un poco me asusta eso. No, pero siempre las reformas generan resistencia. No hay Claro, reformas... pero el tema es el método de resistencia, Federico. Ah, sí, bueno. Es mucho poder la lapicera, ¿no? Sí, la lapicera, los trascendidos, algunos colegas de ustedes que Sí. también hacen algún trabajito por ahí medio picaresco, Sí. de destilar verdades parciales. Claro. Me parece que la gama es verdad que la lapicera es una de las herramientas Es con una las de que las tienen los jueces, pero no es la única, Sí. porque muchos utilizan también los trascendidos, las verdades a medias. Hay un microclima que es difícil de explicar por ahí para el oyente común, que no podía creer Sí. que algunas cosas son tan tóxicas, pero digamos que las herramientas para resistir reformas son variopintas. Claro, la imputación veloz, como puede ocurrir, se presenta un anónimo, de repente alguien es imputado y la imputación es asociada prácticamente en la opinión pública como una condena prácticamente. Bueno, claro, mirá, pero vos sabés que los anónimos, Sí. esa práctica que decís vos, también funciona en la justicia ordinaria con Claro. la misma, tiene otra visibilidad, pero funciona de manera igual. Pero por ahí es algún tipo de vendetta que no tienen que ver con la vida pública, es Claro. un vecino contra otro, un empresario contra otro que le dio un cheque sin fondo, digamos, esas son las cosas que me preocupan a mí de multiplicar espacios pensando solamente que eso va digamos, a borrar costumbres Sí. o hábitos que están muy arraigados. Claro, se puede viralizar los vicios, eso A es mí lo que me estás parece que yo planteando. tengo ese miedo, Sí. pero digamos, me parece que algo hay que hacer y antes hay que conocer el proyecto, que por ahí estoy hablando Sí. sin sentido y contempla un montón de previsiones Bien. para esas cosas. Federico, últimas preguntas. Ayer se conocieron unas declaraciones de uno de los testigos estrella del último lustro, que es Alejandro Van der Broele, y se dio una discusión que vos diste en su momento también respecto al tema de... En soledad. En que soledad. Sí, en soledad. Sí, lo de la delación premiada, que ahora adquiere un sentido literal, lo de la delación Es que premiada, ¿no? absolutamente, comprar verdad a cambio de dinero no nos puede llevar a ningún lugar, y sobre todo cuando lo hace el Estado, que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, que produce la ley, y se sienta en la misma mesa a negociar a cambio de prestaciones que son pasibles de apreciación pecuniaria o de dinero, lisa y llanamente, se sienta a negociar en una mesa un régimen de verdad con la persona que violó la ley que el Sí. Estado produce. En términos éticos y filosóficos es una locura. Claro. Digamos, el Estado puede hacer dentro de la ley lo que quiere, tiene todas las herramientas para investigar. Pregunto yo, ¿necesita sentarse con alguien que violó la ley para que se le explique cómo tiene que aplicarla? Me parece una locura. ¿Vos ves que lo de Van der Broele ratifica esto que vos habías planteado en Soledad? Pero ¿qué es lo que dice la ley? Claro. Digamos, cuando uno se pone a leer la ley con tiempo Sí. y sin ningún prejuicio, Sí. con un montón de eufemismos que tiene que ver con garantizar la nueva vida, la nueva identidad, la seguridad del supuesto arrepentido, lo que estamos haciendo es contemplando la posibilidad de cambiarle el nombre, de darle dinero, de darle destino en otro país y un montón de cosas a cambio de verdad. Es cierto que la ley también contempla la figura que vemos en las series, que es la del perjurio, ¿no? Sí. Si el tipo mintió, cobró dinero y engañó a la justicia, comete un delito que es altísimo, tiene una pena altísima. Pero, digamos, esa sanción posterior no enerva, me parece a mí, la premisa básica, que es que el Estado contempla la posibilidad de negociar con los tipos que violaron la ley. Para mí es una locura. El Estado tiene que reivindicar el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza, tiene que aplicar la ley y tiene que valerse de todas las herramientas legales para descubrir los delitos sin necesidad de fomentar delaciones a cambio de prestaciones que pueden ser dinero, viajes, nueva vida, documentos. Yo me parece que está mal en términos filosóficos. Bien, y la última, Federico, te dejamos seguir trabajando en la Fiscalía. ¿Qué número es la Fiscalía tuya? Las 6. ¿Y en qué piso está de Comodoro Pi? En el 5º. En el 5º piso. Ahí lo que te pregunto es lo siguiente. Está muy estigmatizado el edificio, como siempre decimos. Está mal generalizar. Seguramente la mayoría son trabajadores honestos, Sí. denodados, que van todos los días, se ponen al hombro juzgados o fiscalías que están abarrotadas de expediente. Mi cuestionamiento, y creo que lo puedo hacer extensivo a mucha gente que nos está escribiendo en este momento muy enganchada con la nota, es ¿y por qué los buenos, si son más, no ganan? Bueno, Y eso y es son una- visibles los malos. Bueno, ahí me parece que hay que... Mira, tengo una respuesta
tentativa para eso. Yo creo que la mayoría es, como decís vos, es gente buena, gente valiosa, gente que se toma esto en serio, que estudia, que se amarga, y que muchos pibes sufren mucho por las cosas por cómo funciona el sistema judicial, muchísimos. Y es difícil a veces contenerlos y explicarles que cómo hay que dar las peleas. Pero a mí lo que me parece es que no hemos construido pautas institucionales que premien o que permitan que los que quieren cambiar las cosas puedan hacerlo sin temor. Digamos, Marx en la crítica al programa de Gotha decía por ahí que uno de los problemas que tenía el capitalismo era que siempre el trabajador vive con permiso del empleador, ¿no? Y a mí me parece que se puede usar esa metáfora para tribunales. Al no haber reglas claras que premien a los que se portan bien y que efectivamente castiguen a los que se portan mal, a veces las personas trabajan pidiendo permiso. Claro. Y cuando trabajas pidiendo permiso es difícil pedir comportamientos heroicos. Lo que me parece que hay que hacer es que crear condiciones e incentivos para que la gran mayoría pueda desplegar todo el potencial que tiene. Y eso es un laburo que hay que hacer, porque no solo hay pocas reglas que se aplican a veces mal, sino que hay un montón de incentivos que se podrían hacer para que la gente buena se sienta reconfortada y de verdad pueda dedicar su vida a servir al público, que es por la razón que entra a tribunales, pero es la tarea pendiente que hay que hacer y que hay que dotar al Ministerio Público y al Poder Judicial de reglas muy claras y convertirlas en instituciones fuertes que sean impermeables a los intereses particulares. Bien. Federico, te agradezco muchísimo esta comunicación, recomiendo mucho tus libros. Bueno, muchas gracias. Porque aparte de esto que acabas de resumir en palabras radiales, está mucho más desarrollado en ellos y la verdad que son un diagnóstico muy preciso. Gracias, Adrián, de verdad. Hablamos siempre de cómo lo piden. Un abrazo grande. Que tengan suerte, un abrazo. Suerte. Federico Delgado, fiscal federal. A ver, alguien que conoce de adentro lo que todos miramos desde afuera, semblanteamos, tratamos de tener información. Él lo vive todos los días. Está en, digamos, el vientre del monstruo. Sería Comodoro Pi. Sí. Exactamente en el 5º piso está, digamos, del monstruo. En las entrañas. En las entrañas.